Increíbles noticias. Revelado el momento transformador que despertará a tu hija del coma. La tormenta aún no cesa en el pequeño pueblo de Michoacán, donde el ruido de las goteras lucha contra los ecos de risas que una vez llenaron cada rincón. Valentina siente que su mundo se desmorona, que cada gota de lluvia es un recordatorio de su pérdida. Sofía, su estrella, está sumida en un coma, y la agonía de no poder hacer nada la consume. Se aferra a la imagen de su hija sonriendo, haciéndole promesas mudas de que todo estará bien. Pero bien, ¿qué significa eso ahora? El murmullo en la plaza se ha transformado en susurros acusadores, miradas que atraviesan su alma y la llenan de inseguridad. Su familia, que siempre la respaldó, comienza a cuestionar cada decisión que ha tomado. Deberías haber estado ahí, Valentina, le dicen, como si sus esfuerzos por darle a Sofía una vida mejor fueran en vano. Ella se siente atrapada entre un deber que parece insuperable y una desbordante tristeza que no la deja avanzar. El peso de la culpa se siente en su pecho. Se pregunta si su dedicación a los sueños de su hija fue la causa de su imprudencia, si al haberla impulsado a hacerla mejor, la alejó de su protección. La mente de Valentina no encuentra descanso, constantemente revisa cada paso, cada conversación. ¿Qué pudo haber hecho diferente? A veces, por la noche, se encuentra en la cama, los ojos cerrados, rogando que al abrirlos todo haya sido un mal sueño. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasa, Valentina se siente más sola, más desesperada. Las paredes del hospital parecen cerrarse sobre ella, y cada máquina que suena es un recordatorio de que podría perder a Sofía para siempre. Las noches son interminables, llenas de preguntas que no tienen respuestas, y sueños que la despiertan con la angustia de lo inevitable. El deseo de ver despertar a su hija, de escucharla decir, «mamá», una vez más, la empuja a un abismo de desesperación. A medida que experimenta esta tortura emocional, una idea empieza a tomar forma. El antiguo consultorio de su madre se asoma en su mente, un lugar que albergaba esperanzas y sueños de sanación. Valentina toma un profundo respiro y recuerda las lecciones de su madre. Que a veces, la verdadera fuerza radica en encontrar la luz en la oscuridad. Pero, ¿será suficiente para ella enfrentarse a la dura realidad que tiene enfrente y afrontar lo que sucedió realmente esa lluvia fatídica? Un secreto la aturde, una verdad que acecha en las sombras, pero que aún no se atreve a reconocer. Con el corazón latiendo en su pecho, Valentina se encuentra al borde de una decisión crítica. Los dilemas morales la acechan. ¿Debería seguir adelante y arriesgarlo todo en busca de justicia, o quedarse atrapada en el tormento de su impotencia? La tensión crece. Un nudo en su estómago acompaña cada pensamiento. El futuro de su hija pende de un hilo, y con cada sorpresa que se aproxima, se pregunta, ¿será capaz de enfrentar la verdad que ha estado evadiendo y lograr que Sofía despierte del profundo sueño que la envuelve? La mañana siguiente, el cielo seguía cubierto de nubes grises, pero Valentina decidió que era hora de tomar una decisión. Con cada confirmación de que Sofía permanecía en su estado casi eterno, la angustia se transformaba en una necesidad urgente de acción. La idea de volver al antiguo consultorio de su madre se hacía más fuerte que la tormenta en su corazón. Necesitaba respuestas, respuestas que solo el lugar donde alguna vez fue feliz con su hija podía proporcionar. Recogió sus cosas y salió del hospital. Los pasos resonaban en su mente, y en cada uno de ellos resonaban las palabras de su madre. La vida te da la oportunidad de levantarte, Valentina. Nunca te rindas. Con cada paso, la determinación se apoderaba de su ser. Era el momento de enfrentar su pasado. ¿Y si la respuesta a la cura de Sofía estaba en los secretos que su madre solía compartir en ese consultorio? Al llegar, un sentimiento de nostalgia la envolvió. El lugar olía a medicina y a recuerdos. Las paredes, pintadas de un verde menta, albergaban sus risas infantiles. Se acercó a cada rincón, tocando con sus dedos la maquinaria antigua,
albergando en ella fragmentos de un pasado que la había formado. Pero en su mente, una nueva pregunta empezó a tomar forma. ¿Cuál era realmente la herencia que su madre le había dejado? Valentina cerró los ojos y meditó. Recordó las charlas nocturnas, los consejos sobre la perseverancia. Sí, había enseñanzas sobre la vida y la sanación, pero también había una advertencia en sus palabras. Nunca dejes que el miedo controle tus decisiones. Era el momento de dejar de temer a lo desconocido, de descubrir qué hacía falta en su vida y en la de su hija. Revisó los viejos libros de su madre, aquellos que parecían ajenos a la moderna medicina que había optado por seguir. Entre las páginas amarillentas encontró notas a mano, palabras de aliento y también fórmulas sobre tratamientos alternativos. La emoción la invadió al ver los esquemas dibujados con una caligrafía delicada. ¿Realmente había influidos en el bienestar que ella no había considerado? La mente de Valentina estaba en ebullición. Una revelación le llegó con fuerza. Su madre siempre había buscado curar, no solo a través de medicamentos, sino a través de la conexión emocional. Sofía necesitaba sentir esa conexión. Era un conocimiento poderoso que debía aprovechar. ¿Por qué no intentarlo? La idea de un tratamiento alternativo, basado en el enfoque holístico de su madre, la llenó de nueva energía. Pero la preocupante idea de que toda su familia rechazaría esta opción la mantenía inquieta. Tenía que enfrentar sus propios miedos. Su madre había estado dispuesta a desafiar las normas por el amor que sentía por sus pacientes. ¿Por qué ella no podría hacer lo mismo por su hija? La falta de apoyo podría ser dolorosa, pero era hora de que ella decidiera el camino que quería seguir. Con esta resolución en mente, se sentó en la antigua silla de consulta, cerró los ojos y respiró profundamente. La siguiente decisión que tomara sería crucial, y estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias, cualquiera que fueran. La verdad acechaba, como una sombra en la penumbra, pero en lugar de huir, Valentina decidió desafiarla. Pero, ¿podría este nuevo enfoque realmente cambiar el destino de Sofía? La tensión crecía en su interior mientras una parte de ella se preguntaba si, al revelarse, también descubriría secretos que podrían cambiar todo lo que creía saber sobre su madre y su propio camino. ¿Acaso había un costo personal en la búsqueda de la verdad? La duda la invadió mientras subía la escalera de su vida, cada escalón un reto a su determinación. Nada sería fácil. Con la mente en turbulencia y el corazón acelerado, Valentina se encontraba al borde de un nuevo capítulo en su vida. La verdad parecía más cercana, y sin embargo, tan lejana. El eco de su madre resonaba en su mente. Conocer puede doler, pero la ignorancia puede destruir. Haría falta coraje y fuerza para seguir adelante. El momento de la verdad se acercaba, y con él, una revelación que podría costarle más de lo que alguna vez imaginó. Valentina abrió los ojos, disfrutando del silencio que reinaba en el consultorio. Era un refugio de recuerdos y reflexiones, pero, a la vez, lo sentía como un campo de batalla. Las lecciones de su madre parecían entrelazarse con sus propias inseguridades, desafiándola a tomarse en serio la posibilidad de un nuevo enfoque en la vida de Sofía. Ya no podía seguir operando desde el miedo, la valentía debía convertirse en su brújula. Mientras se sentaba, la realidad de su decisión comenzó a asentarse. Sacó un cuaderno en blanco, un espacio que prometía contener sus ideas y esperanzas. Esa hoja también se convertiría en un refugio para su angustia, permitiéndole canalizar la presión emocional que sentía. Al escribir, las palabras se convirtieron en anclas que le recuerdan su propósito. Sofía. La imagen de su hija sonriendo, llena de vida, emergía con cada nuevo trazo. Comenzó a esbozar un plan. La combinación de los tratamientos alternativos que había encontrado en los libros de su madre, junto con su propio conocimiento como médico, podía ser la clave que cambiaría el futuro de Sofía. Necesitaba diseñar una terapia que explorara la conexión emocional y el bienestar físico. Pero la necesidad de respaldo la acechaba. Sin la aceptación de su familia, el ruido interno podría desbordarse en inseguridad. Tenía que actuar. A medida que el día avanzaba, la idea de comunicarse con su familia comenzó a parecerse a un monstruo en la penumbra, esperando el momento adecuado para devorarla. Su padre, profundamente convencido de los tratamientos médicos convencionales, podría convertirse en su mayor antagonista. Pero en el fondo, Valentina sabía que aquella lucha no era solo con ellos, también se libraba dentro de ella. Decidió contactar a su hermano. Aunque nunca habían tenido una relación cercana, la antesala de una crisis podría abrir puertas.
La incertidumbre la envolvía mientras pensaba en las palabras con las que debía aproximarse. Necesitaba su apoyo para explorar esta nueva dirección. Cerrar sus ojos la ayudó a concentrarse, y recordó una de las enseñanzas de su madre. Quien se atreve a compartir su vulnerabilidad, encuentra la fortaleza en lo inesperado. Ana, su colega del hospital y amiga de confianza, se estaba convirtiendo en una aliada fundamental en este proceso. La llamó, apenas conteniendo su angustia, y le explicó la idea que le daba vueltas en la cabeza. El eco de su voz la llenó de ánimo. Debemos llevar esto más allá de una simple teoría. Necesitamos un grupo de personas que estén dispuestas a experimentar este enfoque, no solo en Sofía sino en otros. Puede abrir un camino que muchos están ignorando, dijo Ana, contagiándole su entusiasmo. La emoción por lo inexplorado comenzó a tomar forma. Valentina no solo deseaba explorar un tratamiento alternativo, buscaba crear un movimiento que desafiara la tradición, tal como lo había hecho su madre. Mientras su mente cavaba más profundo, la idea fue transformándose. Era una mezcla inquietante de determinación y miedo, un desafío personal que no solo la enfrentaba a su familia, sino a las expectativas que siempre había cargado. Se estaba convirtiendo en lo que temía, una mujer dispuesta a quebrantar lo establecido en busca del bienestar de su hija. Salió del consultorio con un nuevo aire. Mientras caminaba hacia el coche, el viento a su alrededor parecía gritarle que el cambio estaba en marcha. Sin embargo, una preocupación persistía. La pregunta de cómo reaccionaría su familia la mantenía alerta. En ese instante, comprendió que el verdadero desafío no sería convencer a los demás, sino en la confianza que tendría que generar en sí misma y en su nuevo camino. Al llegar a casa, el corazón le latía con la intensidad de una tormenta. A medida que la noche se asentaba, Valentina sabía que no podía retroceder. Había tomado un rumbo que podía abrir puertas a su hija y a ella misma. Pero con esa decisión, sabía que enfrentaría el rechazo y la incomprensión. ¿Qué pasaría si todo esto fuera en vano? En ese momento de soledad, un mensaje notificó su teléfono. Era un artículo titulado «Increíbles noticias. Revelado el momento transformador que despertará a tu hija del coma». Se quedó mirando la pantalla, y sin saber por qué, el frío le recorrió la espalda. Podría ser que en estas líneas hallaría una respuesta, o tal vez un desafío aún mayor. La búsqueda apenas comenzaba, y Valentina, llena de incertidumbre, no podía prever lo que se aproximaba. Valentina sintió como el aire se le cortaba al leer el título del artículo. La frase «momento transformador» se repetía en su mente como un mantra perturbador. ¿Qué implicaba realmente? ¿Era una esperanza tangible o una más de las promesas vacías con las que había aprendido a lidiar? Pero, a pesar de la incertidumbre, había algo en su interior que la empujaba a adentrarse en lo desconocido, a cruzar la línea de lo convencional y a enfrentarse a sus dudas más profundas. De modo casi instintivo, comenzó a leer. La voz del autor resonaba en su interior, describiendo casos de pacientes que, tras experimentar una conexión emocional genuina, habían logrado reactivarse. Un panorama vibrante de emociones florecía en las palabras, y Valentina sintió que cada párrafo la empujaba hacia la posibilidad de un cambio radical, no solo para Sofía, sino para su propia vida. La conexión emocional había cobrado vida frente a ella, y nunca antes había sentido que su propio deseo de explorar esos límites pudiera ser tan relevante. Terminó el artículo, pero no la marea de pensamientos que inundaban su cabeza. Las estrategias que habían funcionado para otros podían ser la clave, pero el desafío que vislumbraba le generaba ansiedad. La idea de romper con las convenciones, de atreverse a ser quien realmente era, y no la hija, hermana o médica que todos esperaban que fuera, le oprimía el pecho. Esa noche, las preocupaciones giraban como un torbellino. Mientras el insomnio la mantenía alerta, Valentina se sentó en la cocina con una taza de café en mano, analizando cada opción con un nivel de escrutinio que le era familiar. Invirtió un tiempo considerable en reflexionar sobre cómo estructurar su propuesta. ¿Cómo podría demostrar a su familia que era posible un enfoque holístico del tratamiento? La presión por sus logros y expectativas sociales comenzaron a convertirse en cadenas, y debía deshacerse de ellas si quería avanzar. Decidió que la clave estaba en presentar no solo un caso emocional, sino un plan estructurado y fundamentado. Eso la llevó a profundizar en sus notas, buscar estudios científicos que respaldaran su propuesta y leer sobre terapias que integraran la medicina convencional con prácticas emocionales. La investigación se convirtió en su brújula, transformando su confusión en un mapa claro.
Cada pequeño hallazgo era un ladrillo sólido en el camino que deseaba construir. Al día siguiente, sintiéndose más decidida, anotó una lista de miembros cercanos a los que involucra en su plan. Había que enfrentar a su padre primero, el obstáculo más grande. Pese a sus temores, debía ser clara sobre lo que pretendía, y cómo cada paso contribuiría al bienestar no solo de Sofía, sino de los que la rodeaban. En su mente, el diálogo se tornaba como una actuación en el teatro de sus ansiedades. Pensar en su hermano también la retaba. Su relación distante la llenaba de dudas. ¿Qué si su hermano no entendía su lucha? ¿Podría interpretar su convicción como una simple locura? Se repetía que no podía dar marcha atrás, que no podía dejar que los antiguos vínculos la atraparan. En esa lucha interna, el proceso parecía agotador, pero el cambio era necesario. Cada decisión apuntaba a un deseo de autocuidado y autoconfianza que había reprimido durante años. Valentina sabía que tenía que dejar de ver a su historia como una pesada carga. Este era su momento. La tarde llegó y con ella varios mensajes inesperados de Ana, que la alentaban a continuar. «Debes preparar una presentación», le sugirió. La revelación la golpeó de lleno. Así, abrió su computador y comenzó a darle forma a lo que sería su defensa ante su familia. Pero en su corazón, una sombra persistente continuaba acechando. ¿Estará lista para el rechazo? ¿Qué pasará si su esfuerzo se convierte en el mismo tipo de dolor que había sufrido en el pasado? Mientras la presentación tomaba vida, el teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje iluminó la pantalla. «Valentina, he encontrado algo que puede cambiarlo todo. Necesitamos hablar urgente». La intriga se apoderó de ella. ¿Qué podría ser tan significativo? La decisión estaba cerca, pero el camino seguía presentando giros inesperados. La historia de su vida se estaba reescribiendo, y cada minuto contaba. Valentina dejó el teléfono a un lado, el mensaje de Ana reverberando en su mente como un eco insistente. La promesa de un descubrimiento significativo, algo que podría cambiarlo todo, la impulsaba a actuar. Rápidamente, dedicó unos minutos a intentar calmar su agitada mente. Sabía que, además del intenso deseo de mejorar la situación de Sofía, había un fuego interior que la desafiaba a salir de su zona de confort. Cruzó de nuevo la sala hacia la cocina y preparó un nuevo café. Ese pequeño ritual era uno de los pocos momentos de calma que se permitía en medio de su torbellino emocional. Mientras el aroma del café impregnaba el aire, su mente analizó las posibles implicaciones de lo que Ana podría haber encontrado. ¿Podría ser un estudio sobre nuevas terapias? Quizás un caso de éxito que probaría que su enfoque valía la pena. La inquietud de esperar se mezcló con la emoción de lo anticipado. Las horas parecieron alargarse, y Valentina se sentó ansiosa frente a la computadora, revisando de nuevo su presentación. Las diapositivas se llenaban de información, pero al mismo tiempo, la duda la asaltaba. ¿Era realmente el momento de compartir esto? Su pecho se comprimía al pensar en las situaciones adversas que podría enfrentar. Cada palabra podría ser un paso hacia su liberación, pero también una senda hacia el conflicto. Cuando finalmente el teléfono emitió un suave timbre, el corazón de Valentina latió con fuerza. «Dime que es algo bueno», murmuró, presionando el botón para responder al mensaje de Ana. «Revisé los resultados del último ensayo clínico de un tratamiento innovador. Muestran conexiones neuronales activas en pacientes que han estado en coma. Pero lo mejor es que están probando una terapia emocional intensa. Necesito que lo hablemos ya». Valentina sintió una oleada de energía recorrerla. Esto podría ser la evidencia que necesitaba para sustentar su enfoque. La idea de combinar las emociones con la ciencia la cautivaba, estableciendo un puente entre sus dos mundos. Responder con entusiasmo no solo sería un acto de profesionalismo, sino también una aceptación de su búsqueda personal. Después de coordinar una reunión con Ana, comenzó a preparar sus argumentos. Reflexionó sobre lo que había aprendido en su investigación, fusionando los conceptos con la esperanza de que su familia no solo entendiera, sino que también se uniera a su causa. Sabía que cada pieza debía encajar perfectamente para armar el rompecabezas de su nueva propuesta. A medida que el día avanzaba, el peso del tiempo se sentía cada vez más intenso. Se detuvo a pensar en la relación con su padre y su hermano, los cuales representaban una gran parte de su vida, y, a su vez, su miedo a no ser entendida. ¿Cómo responderían a lo que había descubierto? Las viejas expectativas y su propio temor a defraudar reverberaban en su mente, mientras intentaba mantener el enfoque en el objetivo. Mientras atravesaba estos pensamientos, el tiempo pareció moverse en cámara lenta.
Finalmente, la hora de la reunión llegó. Ana apareció en el umbral de la puerta, con una mezcla de confianza e impaciencia que resonaba profundamente en Valentina. Ana presentó los estudios con una energía renovada, cada palabra pronunciada como un golpe de tambor en el pecho de Valentina. A medida que avanzaban en la conversación, las ideas comenzaban a tomar vida. El camino hacia esa presentación ante su familia se estaba abriendo, y la posibilidad de un futuro diferente se delineaba ante sus ojos. Pero a la vez, una sombra se alzaba en el fondo de su mente. ¿Qué sucedería si su padre rechazaba esta nueva propuesta? ¿Y si su hermano decidía tomárselo como un capricho desmedido? Aquel gnomo íntimo que le susurraba dudas se avivaba con cada descubrimiento. La charla se llenó de conceptos que resonaban con esperanza, pero la culminación de la conversación dejó en espera una pregunta crucial. ¿Estaba realmente dispuesta a enfrentar los ultrajes de su familia en pos de lo que creía? Esa línea de cuestionamiento pareció seguirla como un eco interminable. Mientras se adentraba en la noche, Valentina supo que su vida seguía en una encrucijada. La mirada de su futuro le sonreía, pero también se ocultaban sombras de temor, dudas y la necesidad de actuar. El momento de confrontar a su familia estaba cada vez más cerca, pero lo que no sabía era que un nuevo descubrimiento la estaba esperando justo detrás de la puerta del cambio. ¿De verdad estaba lista para navegar las tormentas que eso podría desencadenar? Valentina se sentó en su escritorio de madera, el brillo tenue de la lámpara creando una atmósfera cálida que contrastaba con el caos que vivía en su interior. Decidió revisar nuevamente su presentación, sabiendo que cada palabra contada sería una estrategia deliberada en el camino hacia la aceptación familiar. A medida que los minutos se deslizaban, la idea de la reunión se transformaba de una simple conversación a un desafío monumental. Mientras esperaba la hora de la reunión con su familia, recordó las charlas en las que había sentido la chispa de resistencia. Su padre siempre había priorizado la lógica, el rigor científico, y su hermano no podía ser menos que el reflejo del patriarcado familiar. Esa presión hacía que sus propuestas sonaran a veces como una melodía incomprensible. Pero, en este momento, la posibilidad de un cambio resonaba con una fuerza inusitada. Con un mundo de emociones dentro, Valentina se concentró en la imagen de Sofía. Esa imagen era su ancla, su razón de impulsar este proyecto contra viento y marea. Ella era más que una hermana, era su musa, el símbolo de lo que podía lograrse si abogaba por lo que creía. En ese instante, la duda se diluyó, dejando solo determinación. Con cada preparativo, una pregunta la asaltaba. ¿Y si después de todo esto, fracasaba? Se vio a sí misma encajada en las expectativas familiares, una hija que había tomado decisiones fuera del guión escrito por su padre. Pero también tuvo la revelación de que el verdadero fracaso sería defraudar su propia voz. Esa idea la impulsó a continuar, a no retroceder. Finalmente, llegó la hora. La mesa del comedor se transformó en el sitio de la confrontación. El aire tenso presagiaba más que una simple conversación. El sonido del talón de su padre resonó en el pasillo, seguido por el murmullo de su hermano. Valentina respiró hondo, sintiendo cómo el sabor de la incertidumbre avivaba su impulso. «Hola a todos», comenzó, el desarrollo de su propuesta fluyendo más allá de lo esperado. A medida que desgranaba la información de Ana, la historia que construía en su mente se plasmaba en metáforas, hechos contundentes y posibilidades palpables. La mirada de su padre era escéptica, con cejas fruncidas y brazos cruzados. Cada afirmación de Valentina parecía ser recibida con un golpe de resistencia, en la forma de un silencio pesado. En ese momento, la incertidumbre se tornó un fiero adversario. A pesar de ello, su voz se mantuvo firme, y su convicción se intensificó. «Es el momento de cambiar la narrativa», continuó, sintiendo cómo su corazón resonaba con cada declaración. «Lo que he encontrado en los estudios no solo tiene la capacidad de transformar a Sofía, sino que también puede revolucionar nuestra forma de ver la neurociencia en las emociones. Esto es más que un intento, es una posibilidad real, una forma de romper con el pasado». Sin embargo, en la contracara de su fervor, su hermano intervino con un desprecio apenas disimulado. «¿Y si esto no funciona? ¿Vas a arriesgar tiempo y recursos en algo tan incierto?». Esa pregunta la atravesó como una daga, desafiando el equilibrio que había conseguido construir. El ambiente se cargó de tensión. El flujo de la presentación se detuvo abruptamente en un instante que pareció eterno. Valentina, por primera vez,
Se dio cuenta de que la lucha no sería únicamente con su padre o su hermano, sino consigo misma. Enfrentar las sombras de su autoestima, su renuencia a soltar la validación externa, todo eso estaba sobre la mesa. Se detuvo un momento, buscando en su interior la reserva de valentía que había creído haber encontrado. Cada palabra que había preparado, cada estadística, necesitaba ser reafirmada no solo por la ciencia, sino por su pasión. Es mi decisión, y creo en esto. Mi corazón y mis conocimientos me llevan a tomar este camino. Por favor, déjenme mostrarles que merece la pena. Era un grito reverberante entre susurros de esperanza y el eco de la resistencia familiar. Sin embargo, ese llamado de verdad despierto no fue suficiente para calmar el tumulto interno. Mientras el silencio se volvía opresivo, Valentina sintió cómo la reunión no solo definiría su futuro profesional, sino su propio viaje hacia la autovalidación. Un sudor frío descendió por su espalda. Consciente de las miradas incrédulas, supo que la batalla no había hecho más que comenzar. Las sombras aún danzaban a su alrededor, dejando la puerta entreabierta para nuevos desafíos. Al final de esa tensa velada, se dio cuenta de que la voz de su familia y su propia voz interna no eran las únicas que se enfrentaban. Un nuevo descubrimiento se hacía presente, su necesidad de consolidar su identidad dentro y fuera de esa habitación. ¿Cómo articular el impacto de sus palabras al contendiente más feroz? Su propia incertidumbre. Valentina había sentido el peso y la tensión en el aire, como si cada respiración la anclara más profundamente a su realidad. Con cada palabra que había pronunciado, había desgajado un poco de la imagen que su familia había construido de ella, y ahora ese mismo proceso la impulsaba a un terreno desconocido, donde su autoridad como profesional y su voz como mujer se entrelazaban. Los ecos de su propia proclamación resonaban en su mente. Es mi decisión. Esa declaración era más que una simple frase. Era un manifiesto de autovaloración que demandaba a gritos sonido. Sin embargo, la duda seguía acechando, como una sombra que parecía también manifestarse en las miradas de su padre y su hermano. La resistencia que había enfrentado solo era una manifestación del miedo que ella misma sentía. La plenitud de su convicción ahora dependía de su capacidad para continuar en la batalla, no solo enfrente de su familia, sino en su propio interior. Decidió no dejar que esa inquietud dominara su mente. En lugar de permitir que la incertidumbre tejiera un manto de aprehensión, dedicó su atención a cómo se podía transformar su pasión en acción. Había aprendido que cada desafío, cada mirada de desprecio, era una oportunidad para demostrar que su compromiso era indiscutible. Se dio cuenta de que, a lo largo de los años, había construido una imagen de sí misma como alguien que siempre se adaptaba. Ahora necesitaba ser la creadora de su propia narrativa. Las noches de insomnio y los días llenos de investigaciones habían reverberado en su vida como un eco constante. Murmullos de muchos «no puedo» habían aplastado su independencia emocional. Pero hoy, estaba decidida a hacer frente a sus limitaciones autoimpuestas. Con una atmósfera envolvente de determinación, se propuso transformar su discurso en una herramienta de convencimiento, no solo hacia su familia, sino vitalmente hacia ella misma. Valentina comenzó a revisar los puntos cruciales de su presentación, buscando estadísticas que confirmaran su hipótesis y ejemplos ilustrativos que pudieran resonar con su audiencia. Sabía que debía conectar con ellos de forma efectiva, apelar a su lógica y, al mismo tiempo, tocar la parte emotiva. Aquel equilibrio era la clave que le permitiría atravesar la muralla de incredulidad que se había levantado ante ella. La noche se alargó, y cada palabra que tecleaba se cargaba de intensidad. Era una mezcla de investigación y verdad personal, que transformaría su presentación en un simulacro de su propia vida. A medida que las ideas fluían, una pregunta clave surgió. ¿Cómo podía hacer que su familia viera más allá de sus propias creencias limitadas? La respuesta la llevó a reflexionar sobre la empatía. Debía cultivar un terreno donde pudiera sembrar las semillas de su proyecto. Esa mañana, decidió organizar su presentación de tal manera que la apuesta por el proyecto de Sofía no se sintiera como un acto egoísta, sino como un acto altruista que beneficiaría a todos. Al presentarlo como una oportunidad de legado familiar, donde cada uno podría contribuir, a través de su propio enfoque, a un futuro más luminoso, podría cimentar los cimientos de la aceptación. Con el café enfriándose a su lado, el reloj marcaba el paso del tiempo que se convertía en su aliado. Era tiempo de afinar la estrategia, era tiempo de enfrentarse a su propia batalla, y quizá, abriendo el corazón a sus sentimientos,
pudiera abrir también el de su familia. La inquietud estaba aún presente, pero había un nuevo aliado en la sala: la convicción personal. Era el momento de poner en marcha sus planes. Mientras revisaba una y otra vez las diapositivas que había creado, una súbita revelación la golpeó. ¿Y si su próximo paso fuera no solo preparar su presentación, sino sorprender a su familia con algo más? ¿Qué pasaría si llevara a la reunión un pequeño video donde Sofía fue grabada, incluso después de su accidente, compartiendo su sueño? Su hermano y su padre necesitarían escuchar a Sofía, no solo a ella. El tiempo apremiaba, y cada segundo era vital. Con firmeza se dirigió a su computadora y comenzó a editar el video, un compendio de risas y sueños que representaba la esencia de su hermana. La fuerza de su amor y el vínculo que las unía resplandecerían con la energía que emanaba de cada fotograma. Valentina dejó escapar un suspiro largo. Por fin, el camino estaba claro. En ese momento, entendió que la transformación personal no solo era un objetivo, era un proceso continuo. Mientras la imagen de Sofía aparecía en la pantalla, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estaría su familia lista para escuchar, o se vería atrapada en las mismas sombras que la habían mantenido a ella cautiva tanto tiempo? Valentina sentía una mezcla de ansiedad y emoción mientras trabajaba en la edición del video. Cada corte, cada transición, se convertía en una manifestación de su deseo de mostrar la verdadera esencia de Sofía. Su risa, su visión del futuro, su inquebrantable espíritu. La pantalla brillaba ante ella, y el ruido del teclado se amalgamaba con los latidos acelerados de su corazón. No era solo un video, era un testimonio, un llamado a su familia que no podía quedarse en lo superficial. Mientras contemplaba los clips y contaba con cada segundo que pasaba, Valentina reflexionó sobre el viaje que había recorrido hasta ese punto. No había sido fácil. Abrazar su propia voz significaba enfrentar las inseguridades que habían marcado su vida. Se preguntó si la serie de decisiones que había tomado a lo largo de los años la había acercado a la mujer que anhelaba ser. Ahora, sin embargo, había una claridad en su mente. No podía dejar que los ecos de la duda eclipsaran su certeza. El teléfono sonó. Era su madre. Valentina detuvo el proceso de edición. Un nudo se formó en su estómago. ¿Debería contestarle o seguir enfocándose en su proyecto? La voz de su madre invadió la habitación, arrastrando consigo fragmentos de recuerdos y expectativas. Hablaban sobre el enfoque tradicional, sobre lo que se esperaba, sobre lo que siempre había funcionado. Pero Valentina necesitaba desligarse de esos viejos patrones. Se había dado cuenta que no podía ser el reflejo de lo que otros deseaban. «Te necesito, mamá, para que entiendas que esto no es solo mío», se dijo a sí misma mientras escuchaba a su madre. Las palabras salieron de su boca como un susurro. Todo esto es por Sofía, y en el fondo, por nosotros. Aunque le costaba encontrar ese hilo conductor entre su sueño y el legado familiar, estaba decidida a hacerlo. La conversación con su madre, aunque desafiante, era parte del proceso de ajuste en su propia narrativa. Era la oportunidad perfecta para ejercitar la empatía que había cultivado. Dedicó las siguientes horas a afilar su argumento. Empezó a esbozar las inquietudes que había estado cargando, las expectativas que sentía pesadas sobre sus hombros. Esto no se trataba solo de su proyecto. Se trataba de una transformación de su identidad familiar. Con cada palabra, sentía que estaba tejiendo un hilo invisible con su madre. Si lograba vivir esa conexión, quizás podría expandirla hacia su padre y su hermano. Mientras tanto, el video necesitaba su atención. A pesar de la valiosa conversación que había tenido, el tiempo jugaba en su contra. La luz del día se desvanecía lentamente, y la noche ofrecía poco más que un manto sombrío. Valentina se sentó frente a la computadora nuevamente. Cada imagen de Sofía iluminaba su deseo de hacer brillar lo que tan estrechamente protegía. Cuando el video finalmente se dio por terminado, sintió que había creado algo más que una simple presentación. Era un vehículo de exposición emocional, un reflejo de lucha y superación que tocaría el corazón de quienes lo viesen. Era su arma para derribar muros, para silenciar las dudas y aprovechar la esencia misma de su sueño: dar voz a Sofía. Sin embargo, la noche caía, y con ella la incertidumbre sobre la reacción de su familia. Valentina deseaba fervientemente que su madre, su padre y su hermano pudieran conectarse con su mensaje. ¿Sería suficiente lo que había creado? Mientras su mente se debatía entre la esperanza y el miedo, una idea coercitiva la susurró:
¿Y si este video no era suficiente para cambiar su percepción? La ansiedad surgía como un torrente creciente. Valentina percibía que el verdadero reto estaba por venir. Debía hacer frente a su familia y, en consecuencia, a sus propios temores internos. La reunión se aproximaba, y ella debía prepararse, porque el momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. ¿Sería capaz de navegar por la tempestad emocional que la esperaba? Con el corazón palpitante, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Valentina se despertó al día siguiente con una sensación extraña en el estómago. La reunión familiar estaba programada para la tarde, y desde el amanecer había estado revisando mentalmente cada posible escenario. La idea de presentar su video la aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. En su mente, cada fotograma era un latido, una súplica apasionada por ser escuchada y comprendida. Se levantó de la cama y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba un café, se enfrentó a su reflejo en la ventana. Aquel rostro cansado y preocupado le parecía un extraño, alguien que aún no había atrapado la esencia de quién realmente era. Pero en el fondo, sabía que debía dejar de luchar contra esa imagen y abrazar su lucha interna. Tenía que mostrar su verdadero yo, no solo a su familia, sino también a sí misma. Papá siempre había sido un ululante pilar de pragmatismo, implacable en su enfoque hacia la vida. Al enfrentarse a su madre y su padre, Valentina se imaginó con sus críticas agudas, listas para desgarrar su confianza. Pero, ¿y si se armaba de valor para transformar esa crítica en diálogo? El pensamiento la llevó a una resolución: hablar con autenticidad, tomar el control de la narrativa que siempre había estado a merced de las expectativas familiares. Mientras el reloj marcaba la hora de la reunión, cada segundo se sentía como un pequeño empujón hacia el abismo. El video estaba allí, a su lado, como su más fiel compañero, un recordatorio constante de su propósito. Decidió que tenía que prepararse mentalmente antes de mostrarlo. Se sentó en el sofá y respiró hondo, llenando su mente de afirmaciones que la sostendrían. Soy la voz de Sofía. Su historia necesita ser contada. Al llegar la tarde, las sombras se alargaban en la sala, mientras Valentina se encontraba arrinconada entre su madre y su padre. La tensión era palpable. Con un cambio en el aire, se armó de valor y pronunció: «Quiero compartir algo con ustedes que es muy importante para mí». Sus manos temblaban ligeramente mientras pulsaba play en el reproductor. En ese instante, valió más que cualquier palabra que pudiera decir. El video comenzaba a reproducirse, y pronto la luz de la pantalla proyectó momentos íntimos de Sofía, su risa contagiante y los instantes que la hicieron quien era. Era el símbolo de resistencia que Valentina tanto había buscado. Los primeros minutos fueron silenciosos, y las miradas de su familia permanecían fijas en la pantalla. Valentina sintió que el tiempo se detenía. Cada testimonio visual que pasaba frente a ellos era una ventana a su propia vulnerabilidad. Cuando las emotivas escenas de su hermana comenzaron a desnudarse en la pantalla, Valentina notó los sutiles cambios en las expresiones de sus padres, ese leve parpadeo que indicaba la vulnerabilidad escondida. La canción que acompañaba las imágenes resonaba profundamente en su corazón, cada nota como una ola que arrastraba sus miedos. A medida que se acercaba al final, una mezcla de alegría y temor la invadió. Estaba expuesta, así como Sofía. ¿Sería su esfuerzo entendido? ¿Apreciado? Sin embargo, el momento de la verdad no solo se centraba en el video, sino en la capacidad de Valentina de ser auténtica y verdadera, dejando de lado la imagen que otros querían de ella. Al finalizar el video, un silencio pesado llenó el ambiente. El corazón de Valentina latía con fuerza. Su voz acababa de resonar en un ciclo familiar, pero la pregunta seguía registrada en su mente. ¿Podrían sus padres abrazar su cambio? ¿Aceptar su nuevo camino? La sorpresa que había esperado fue reemplazada por una guerra de emociones, y una mirada entre ella y su madre se transformó en una batalla silenciosa. Entonces, su padre rompió el silencio, pero sus palabras no fueron las que ella había anticipado. ¿Por qué nunca nos dijiste esto antes? Valentina sintió que un torrente de emociones se desbordaba en ella. Esa pregunta, aunque esperada, ahora la dejaba más frágil de lo que hubiera imaginado. ¿Sería este el momento en que realmente abriría la puerta a una nueva realidad familiar? Su mente corría a 1000 por hora, mientras su corazón marcaba un tempo de valentía. ¿Existiría una forma de convertir esta interpelación en una conversación constructiva? La noche apenas comenzaba, y Valentina se dio cuenta de que la lucha no había terminado.
La transformación requeriría más que solo un video. Iba a necesitar confrontar cada uno de sus temores más profundos, si realmente quería que su familia comprendiera la nueva Valentina. Con estos pensamientos, se preparó para el próximo desafío: tener una conversación verdadera con el núcleo de su vida. Y finalmente, aceptar su voz. Valentina respiró hondo, y el aire en su pecho parecía inflarse con cada latido que resonaba, cumpliendo un ritmo renovado. La primera pregunta de su padre había sido el ansiado comienzo de una nueva narrativa, pero también marcaba la tensión de un camino que necesitaba ser recorrido hacia la reconciliación familiar. Sabía que debía ser valiente, no solo por su hermana, sino por ella misma. Porque tenía miedo, admitió, dejando que la sinceridad emergiera entre el silencio expectante de su familia. Miedo de no ser entendida, de ser juzgada. Pero el miedo ya no puede guiar mis decisiones, ni mi deseo de sanar a Sofía. Su voz sonó más fuerte de lo que había imaginado, resonando en el aire como una poderosa afirmación de autovaloración. La mirada de su padre cambió, ya no era de juicio, sino de reflexión. Valentina, hemos estado tan enfocados en el camino que el sistema médico nos mostró que no nos dimos cuenta de lo que realmente te preocupaba. Pero ahora, me doy cuenta de que tú tienes una fortaleza que queremos apoyarte. Las palabras que salían de su padre le parecieron inesperadamente liberadoras. Esa era la validación que había buscado toda su vida, y su corazón palpita con una mezcla de sorpresa y alivio. Gracias, papá. Necesito su apoyo, pero también el de todos ustedes. Estoy convencida de que el enfoque holístico puede marcar la diferencia en la vida de Sofía. Creo que ella necesita más que solo tratamientos, necesita conexión, amor y una chispa de esperanza. Sus ojos se encontraron con los de su hermano, que hasta ese momento había permanecido en silencio. De repente, vio en su mirada un destello de curiosidad en lugar de escepticismo. Preventivamente, no puedo simplemente ignorar lo que dice la ciencia. Pero quiero escuchar más sobre lo que has descubierto. Si esto te da la fuerza para avanzar, estoy de tu lado, dijo su hermano, y por primera vez, Valentina sintió que las barreras que habían marcado su relación empezaban a tambalearse. El camino hacia la aceptación se estaba pavimentando, pero Valentina sabía que esto era solo el comienzo. Las emociones compartidas se sentían como la calidez de un hogar, y por un momento, la tormenta interna que había enfrentado en la sala del hospital parecía desvanecerse. Todo el esfuerzo que había hecho por abrir su corazón estaba empezando a dar frutos, y la posibilidad de un nuevo comienzo resplandecía con fuerza. Sofía está en mis pensamientos cada segundo. Quiero implementarlo todo, los tratamientos alternativos que descubrí, y ver cómo su progreso puede ser real, continuó, sosteniendo el hilo de la conversación. Quiero que ustedes sean parte de esto, que no solo se queden al margen dudando. Les prometo que la ciencia no se opone a la espiritualidad. Podemos entrelazarlos para lograr un resultado positivo. Su madre, que había permanecido casi en un estado contemplativo, rompió su silencio con una voz suave pero firme. Valentina, estamos aquí para ti. Yo, por mi parte, haré lo posible por aprender sobre este enfoque. Por Sofía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez de esperanza. Era el vínculo que había estado anhelando en su conversación con ellas. Con cada respuesta, cada paso que hacía hacia adelante, Valentina sentía que las sombras de su pasado le otorgaban impulso y no peso. La mesa estaba cubierta de inseguridades, pero en ese momento había un pacto de apoyo emergente, un reconocimiento de que nunca estarían solos en sus luchas. El eco de su voz y la respuesta de ellos estaban en perfecta sintonía, estableciendo un nuevo lenguaje familiar que le permitió avanzar con confianza. Si logramos abrazar este nuevo enfoque juntos, podremos ayudar no solo a Sofía, sino a miles de personas que se sienten atrapadas en la rigidez de un sistema que ignora otras formas de sanación, afirmó con determinación. Al finalizar la conversación, Valentina sintió una nueva fuerza invadiendo su ser. Por primera vez en mucho tiempo, comprendía que su identidad no estaba atada exclusivamente a las expectativas de otros. Estaba forjando su camino, uniendo los fragmentos de su vida en una narrativa que le pertenecía. La conexión emocional no solo radicaba en su deseo de sanar a Sofía, sino en el acto de sanar a su propia familia y a sí misma. Mientras se sentaban en la sala, las sombras continuaban desvaneciéndose, para dar paso a una nueva luz. Los desafíos seguían manifestándose, pero Valentina había aprendido a verlos como oportunidades para aprender y crecer. Ya no eran monstruos en su mente, sino parte de un tejido más grande.
Sabía que el camino hacia el futuro sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo con el inmenso soporte que había creado. En ese momento de conexión profunda, Valentina se dio cuenta de que su transformación no solo era individual, era un proceso que involucraba a quienes amaba, construyendo puentes donde antes existían muros. La búsqueda por ver a Sofía despertar del coma no eran solo un objetivo, sino un viaje que finalmente podría compartir con su familia. Juntos, se embarcarían en esa búsqueda de sanación, que prometía no solo un regreso a la vida de su hermana, sino un renacer en sus propias vidas. El viento fresco de la noche traía consigo un nuevo aire de esperanza, y Valentina sonrió, sintiendo la certeza de que el verdadero momento transformador ya había llegado. Se levantó, lista para enfrentar todo lo que vendría, con el corazón repleto de amor y un deseo inquebrantable de hacer real su voz en el mundo. No esperen ni un segundo más. Este es el momento de demostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las siguientes historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y alcanzar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque su voz también cuenta. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Es hora de unirse a la transformación.